Buenas noches, chicos, pues vamos a empezar para que nos alcance el tiempo de ver el tema del día de hoy y luego dar las indicaciones generales acerca del evento. Pues preguntarles cómo van, cómo va esta semana, cómo han visto este tema de los bloqueos, de los nudos energéticos y físicos, cómo se han sentido también para pues checar toda esta información, ver si tienen dudas, preguntas. Ok, ok, pues justamente es la entrega. Sí, claro, también les había comentado por ahí que pues van a experimentar ciertos temas espirituales, bastante bruma mental, es normal. Obviamente como estamos haciendo un rediseño, pues va a haber cosas que se van a atenuar, cosas que se van a resistir a irse, y pues una de ellas es nuestra programación densa, ¿no? El poder verla todo de una diferente manera, desde otra apreciación, otra perspectiva, pues claro que nos deja esta posibilidad de estar variando en eso. Pero pues bueno, el enfoque es como muy claro de nosotros, eso es lo que hay que reforzar, nuestros enfoques, nuestros objetivos, pero principalmente nuestro propósito y conectar nuestra energía con lo que nosotros ya pues sabemos que requerimos hacer derivado de este trabajo, ¿no? Que es pues volver a nuestra espiritualidad, volver a todos estos procesos eh, que nos conectan con nuestro ser divino, y potencialmente pues es orar, es meditar, es conectar con esa parte de nosotros que es intangible pero que muy sensible. Y justamente pues a través de la comunicación también nosotros logramos pues tener una mejor energía respecto de lo que nos comunicamos a nosotros mismos. Recuerden que todos los nudos que se están presentando pues son interpretaciones que nosotros vivimos, pero no solo que vivimos, porque los nudos obviamente se siguen presentando, los bloqueos siguen estando, porque una vez que nosotros tuvimos esa programación nos encargamos de repetirla. Es como cuando ves una película una y otra y otra y otra y otra vez, no hay ningún punto en el que varíe, porque pues justo ya hasta te sabes los diálogos, ya hasta te sabes que qué escena sigue y todo este rollo. Pues obviamente lo mismo pasa con nuestro discurso mental, ¿no? Porque en teoría ya sabemos todo cómo va a pasar, derivado de esas primeras experiencias, esos primeros impactos que pues no fueron tan agradables, pero que se quedaron ahí como una manera de funcionar. Esto es importante. Nosotros pensamos que a través de esas programaciones nos dieron una manera efectiva de funcionar, y no es real. No es real porque nos hemos dado cuenta que muchas de esas cosas no han funcionado, y justamente es momento de cuestionarlas. No podemos estar peleados con ellas porque, repito, el trabajo de los nudos es la no comunicación también contigo, y la falta de un discurso sólido, pero principalmente firme, respecto de tus ideas y que te funcionan y que te llevan a otros escenarios. Entonces, pues justamente hoy vamos a ver esta parte del diafragma, ¿no? Que es el techo invisible de los pulmones, y que cuando se bloquea la respiración pierde su amplitud, inhala solo hasta la mitad, suspiras sin darte cuenta y sientes como si algo estuviera por suceder pero nunca sucede. Esta parte de la liberación del diafragma es muy importante porque son todos los discursos que tú te quedaste callado, todas las frases que te hubiera gustado decir, todas las confrontaciones que te hubiera gustado tener verbalmente y no las dijiste. Porque si nosotros ahorita hacemos el ejercicio de, por ejemplo, decir, eh, y justamente nos quedamos callados ahí, pues estamos haciendo solo la mitad de la respiración. Fíjense que si nosotros nos podemos observar todas las somatizaciones que puede llegar a presentarnos nuestro cuerpo, jamás se ha equivocado de lo que ha querido mostrarnos. Sin embargo, nosotros somos muy resistentes para observar esta parte, ¿no? Justo ayer tuve la experiencia con mi mamá de que pues estaba sintiendo obviamente mal, estaba somatizando un evento potencialmente y meramente emocional, pero dijo esta parte de no, es que pues requiero ir al doctor, ¿no? Y me le quedé viendo, y pues ya como que cambió un poquito el discurso de, bueno, yo sé que al final no, pero
Y yo pues justamente le hice esa observación: mami, no es que esté pasando algo en tu cuerpo, solo estás somatizando esto que no has querido decir, esta parte que te has quedado a la mitad, y que justamente pues va a ir toda esta parte del diafragma afectado, más los pulmones, porque como le dice aquí, el diafragma es el techo invisible de los pulmones. Pues obviamente todo lo que los protege, los recubre, los defiende, pues no está activa, o derivado de que está estresada esa zona por nuestra falta de comunicación con los demás y con nosotros mismos. Por eso dice que la respiración pierde su amplitud, todo eso que a ti te limita, que te asfixia, ¿no? Todo eso que literal te deja sin aliento. Yo lo he observado mucho en este proceso del duelo potencialmente. Tu respiración, la amplitud de la respiración disminuye, suspiras muchísimo y sientes como que algo va a pasar, ¿no? Es una mezcla de ansiedad también. Entonces la ansiedad por asfixia existe. Hay muchas personas que lo vinculan con el hecho de decir, no, pero pues yo no me siento, o nunca me ha pasado, no me he sentido mal o nada. Pero curiosamente te ahogas con el agua, con tu saliva, de la nada, comiendo, masticando, etcétera. Eso te quiere mostrar que tu diafragma está cerrado y que te has quedado cosas continuamente callado. Digo, por años ha sido una práctica que nosotros podemos no haber llevado, pero que en ese momento ya está diciéndote, estamos a tope, si vuelves a guardar otra cosa nos ahogamos literal y nos morimos. Creo que les ponía el ejemplo de una persona que murió comiendo un dulce, ¿no? Entonces no fue el dulce, no fue que se haya entragantado con el dulce, fue todo lo que se atragantó con sus propias palabras porque no se atrevió a decirlas. La interpretación pues solamente la sabrá, ¿no? Porque pues justamente hay personas que se guardan demasiado para evitar conflictos. Entonces, esta parte del suspirar sin darnos cuenta es tristeza acumulada por algo que nosotros no creíamos, ¿no? Por esa falta de, eh, pues de algo que tú no sientes no tener, por ese exceso a lo mejor de tristeza, ¿no? En donde no has confrontado esa parte que te hace sentir sin aliento, literal. Estos de los suspiros es el aliento que te falta por algo que se fue. Entonces por eso suspiramos, para tratar de rescatarlo, para ver si en ese intento de respiración extra o en esa pausa extra nosotros encontramos el descanso, pero más importante encontramos ese aliento que nos falta. Entonces es importante atenderlo, porque repito, todo esto desemboca en ahogamientos innecesarios que solamente son simbolismos. O si observamos las personas que se han quedado en ese proceso, pues obviamente seguramente evitaron decir algo por mucho tiempo y llegó un punto en el que no se dieron cuenta que su falta de comunicación efectiva consigo mismos y con los demás, pues obviamente desembocó en que ellos ya no estuvieran aquí, ¿no? Entonces, pues es importante que nosotros identifiquemos esto. ¿Cómo se dio esto? El bloqueo de la respiración, que pierde su amplitud, es por todo lo que a ti te prohibieron decir, por toda la expresión verbal no dicha para evitar conflictos, por todos esos momentos en que te quedaste sin aliento por lo que te dolió, ¿no? Por las situaciones que te causaron tristeza y que no podías manifestarlas por tu edad, por los impactos que se llevó tu cerebro en la exigencia, porque la exigencia se manifiesta como asfixia, por si no lo sabían. Es yo me quedo sin aliento por la exigencia que tengo hacia mí, obviamente. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué momento de tu vida te quedaste sin aliento? Repito, ¿en qué momento de tu vida te quedaste sin aliento y por qué? ¿Qué fue tan grande de miedo o frustración en tu vida para que tú optaras por quedarte callado? ¿Qué fue tan impactante para ti de frustración o miedo o impotencia que hayas optado por el silencio en tu vida?
¿A quién has extrañado sin admitirlo lo suficiente para que un suspiro te recuerde esa ausencia? ¿A quién has extrañado lo suficiente para que ese respiro te recuerde la ausencia? ¿Por qué vives predispuesto a que algo va a suceder? ¿Cuántas veces te llegaron noticias desagradables que hoy intentas desde tu ansiedad predecir? ¿Cuántas veces te llegaron noticias impactantes que hoy desde tu ansiedad intentas predecir para no volver a tener obviamente el mismo impacto mental, emocional y físico de esa noticia que te dejó sin aliento? ¿Sí? Recuerden que estas son las preguntas que al final me van a contestar, por eso se las estoy repitiendo para que les dé tiempo a anotarlas. ¿Qué noticia te llegó tan impactante que te dejó sin aliento que hoy tu ansiedad te invita no a predecir, pero sí como te mantiene predispuesto? Si alguien la tiene como la dicté, por favor, coméntenos aquí. Pero esa es la idea en general. ¿Qué intentas prever para no volver a tener ese impacto? Si alguien la tiene tal cual la dicté, por favor, compártanla. Ya no me las sé, si alguien no las puedo, no las guardo. David, si alguien escribió las preguntas tal cual las dicté, por favor, repítanselas porque no me las quedo, ¿eh? Porfa, porfa, compártanlas porque es... Gracias. Es la parte de la ansiedad también. Ok. Bien, entonces, esta es la parte del diafragma cuando está bloqueado, por las razones que se bloquea. Obviamente todo tiene que ver con la comunicación, pero también con la sensación de desolación, tristeza y los impactos que estremecen justo a la voz, al aliento, ¿no? Y que requieren ser resignificados. Y pues obviamente vamos a dar paso a la liberación de estos, a la liberación del diafragma, que es rescatar la tridimensionalidad del aire. Inhala en 3 etapas. 1, base del abdomen. 2, costado de las costillas. 3, parte alta del pecho. Exhala lenta y completamente, como si el cuerpo estuviera abriendo espacio para algo nuevo. Esto ya lo sabemos hacer, obviamente es a través de la respiración para recordarle a nuestro cuerpo que está a salvo, que está tranquilo, que no pasa, que no está bajo amenaza. O sea, obviamente es como
Respirar hasta que sientas que se te abre el pecho y luego sacar el aire en 3 etapas. Base del abdomen, contraes todo lo que es el abdomen, lo dejas ahí y luego sacas todo el aire. Costado de las costillas, frunces un poco todo lo que es sacro y como sientes como si te estuvieran apachurrando como lata, pero de los lados. Igual guardas la respiración y luego la sueltas. Parte alta del pecho, esa es la respiración más sencilla porque solo sientes cómo se te contrae la parte alta del pecho justamente. Inhalas, sostienes y exhalas. ¿Sale? Esto es obviamente en 3 etapas, 3 veces para una complementación mejor en cuestión de la liberación del diafragma. ¿Qué más funciona? Cantar. Obviamente cantar, pero cantar a todo pulmón, como si fueras un artista de esos de alta gama. Funciona bastante. Yo les comparto que estaba trayendo una somatización justo por una falta de comunicación efectiva, no por mi parte, obviamente, pero me estaba quedando afónica. Entonces, obviamente, mi cuerpo entró como el de, si no podemos hablar es porque algo le está pasando a la garganta, vamos a apagarla para ver qué pasa, ¿no? Entonces, obviamente, pues no estaba pasando nada de mi garganta, no era propiamente mi garganta, sino más bien mi interpretación de no poder comunicarme con una persona. Así que, pues ya saben que aquí hubo evento y me fui, canté, obviamente me dio mucha tos, parecía que me iba a vomitar y nos pasa a las personas, entonces nos da miedo y dejamos de hacerlo. Pero pues obviamente como yo ya lo sé, empecé a cantar muy fuerte, me empezó a dar tos, estuve dispuesta a vomitarme, no pasó obviamente y se me abrió mi garganta potencialmente, ya no tuve el tema. Ni dolor, ni se cerró, ni nada. Sí tengo ahorita todavía ahí secuelillas, pero ya les puedo decir ahora que es más por cantar que por haberme guardado información. Entonces, esta particularidad del diafragma también es un estrés sostenido en el tiempo. Si nosotros presionáramos o nos pudiéramos presionar la parte de los pulmones, también nos dolería mucho. Obviamente no lo podemos hacer porque se está por la espalda, pero es por eso que a veces el dolor de la espalda incrementa y también el dolor pulmonar. Potencialmente cuando pasó COVID, muchas personas perdieron su energía en esta área y pues bye, ¿no? Justo. ¿Qué nos pedía la recuperación del sistema inmunológico? Punto número 1. Punto número 2, saber que tus pulmones, ¿no? Tenían la capacidad para sostener el aire, el aliento de la vida, o sea, no, y no pasó porque justo las personas perdían la saturación, ¿no? Entonces sí es importante saber pues todo esto para darle la continuidad. Ya está la foto en el grupo, muchas gracias, mi Gaby. Ya está la información. ¿Sale? Entonces, ay, qué padre, me da mucho gusto, mi Gaby. Claro, pues ya van con otra información que les permite enfrentar de forma distinta todos los embates, ¿no? También David me compartió por ahí una experiencia que tuvo donde también la energía totalmente diferente. También Pau me compartió, bueno, me compartió, yo lo he observado cómo ha enfrentado también situaciones muy desafiantes, pero con otra energía, con otra información. Y pues, ¿qué les puedo decir? Me da muchísimo gusto que todos estos datos y toda esta información en la que ustedes eligieron invertir, pues una inversión finalmente, esté rindiendo frutos. Al final y al principio de esto se trata, de que ustedes observen cómo ha funcionado todo esto en lo que han invertido, en cuántas cosas habían invertido ya y cuántos de otras personas seguramente lo siguen haciendo sin ningún tipo de resultado, pero pues bueno,
respetamos sus procesos y confiamos en que en algún punto lo van a encontrar y si no, pues ya tendrán muchas otras vidas para hacerlo. Pero para quienes estamos eligiéndolo en este momento, qué padre, me queda clarísimo que hay una determinación por hacerlo. También sé que por ahí Beto también ha estado atravesando sus situaciones, que las ha enfrentado de una forma muy diferente. Mi Gaby Juárez también, digo, de cada uno de ustedes, como se los dije en el mensaje, rescato todo su poder porque lo miro y me llena de mucha gratificación, más allá de mi ego. Entiendo por empatía esa satisfacción de decir, oh, hoy lo hice diferente y se siente padrísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la parte de la liberación. Es muy importante checar nuestras preguntas. Haré también ahí con tus escenarios caóticos también enfrentando tus procesos, hermosa, de una forma distinta, qué padre. Todos, les repito, viviendo lo propio. Entonces, pues qué padre que se esté viviendo de esta manera, ¿no? Finalmente ese es el objetivo. Bien, pues entonces ahora si ya no hay dudas acerca del diafragma y ya tienen sus preguntas, que obviamente al final vamos a resolver para que me den esa información fresca. Recuerden que esto es una descodificación, no es bio, es descodificación, que es la interpretación que puso ahí esa disfunción orgánica. Muchas personas confunden esto y tienen ahí pues sus limitaciones, ¿no? Pero justamente yo se los digo para que sepan cómo se hace, que lo tengan como una herramienta y que pues lo puedan estar haciendo cada vez que les resulte útil, que es esta parte. Si se dan cuenta, ahorita hice un movimiento en la verbalización porque antes decíamos cada vez que sea necesario. Hoy vamos a cambiarlo, vamos cambiando el lenguaje conforme vamos avanzando y es para que lo ocupen cada que les resulte útil, ¿va? Para quitar la programación de la necesidad, justamente con esto menos, porque como son desbloqueos, la invitación es que cada vez esté menos bloqueado el organismo, entonces por eso es cada vez que te sea útil, pues muchas veces no es tan útil, ¿no? O sea, no es tan, ¿cómo se dice? Apremiante. Entonces, pues esa es la idea. ¿Dudas, preguntas acerca del diafragma? ¿Alguna idea que no les haya quedado claro? Porque ahorita que resuelvan la descodificación es importante que haya quedado claro el planteamiento, principalmente porque es el que va a entrar al cerebro, es el que le va a dar una nueva idea. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros hacemos es una resignificación del pensamiento y la emoción. El pensamiento y la emoción que genera el pensamiento, entonces resignificamos, rediseñamos y reprogramamos. Entonces, este es el movimiento que ustedes hacen con la descodificación. Van a encontrar el código que activó, una interpretación y una activación emocional y un proceso físico. ¿Va? Entonces, si no hay dudas, continúo. ¿No? Nada más colóquenme por ahí, no hay dudas. Todo bien o como ustedes lo elijan. Bien, perfecto. Sigue el centro de la fuerza de la parálisis, ¿no? El plexo y ganglios celíacos. Estos tienen el don de las emociones y toman forma física. Bloqueado es como un nudo en el estómago, una vergüenza que no se disuelve o un miedo que impide dar el siguiente paso. Nada menos, plexo. Llegamos a una de las áreas más complejas del organismo, que es el centro del organismo y que justamente, por eso dice, es el centro de la fuerza o de la parálisis. Ahí vamos a encontrar nuestra fuerza o nuestro bloqueo. Aquí la práctica es vibracional. Coloca las manos y emite un sonido grave. Aquí las podemos colocar, generar desde esta zona pues un sonido fuerte y vamos a tener como resultado una vibración.
Podemos hacer un sonido continuo con dos vocales abiertas como la A o la O, ¿no? Por eso si se dan cuenta en los mantras, uno de los mantras por excelencia es Om, porque justamente genera esta vibración que desbloquea a plexo. Actúa como una llave interna que disuelve lo que estaba comprimido, lo que era represión se transforma en presencia. Aquí vamos a hablar de este nudo de plexo y de los ganglios celíacos, que son donde se toman forma las emociones, toman forma física. Aquí es importante porque muchos de ustedes, bueno, la mayoría de las personas también me han dicho que las emociones las sienten justo en el estómago. Entonces estamos hablando específicamente de esto cuando a nosotros nos impactan nuestras emociones a nivel visceral, a nivel estomacal. Esto es cuando toma forma física. Y pues obviamente bloqueado es como una bolita ahí que no se mueve, más bien solo genera espasmos vibratorios que generalmente están motivados o estimulados por la vergüenza que no se ha disuelto o por el miedo que impide dar el siguiente paso. Bien, ahora, con base en todo lo que nosotros hemos visto, los tres estados de la conciencia, ¿en dónde creen ustedes que se diseñó esta parte de bloquear el plexo? Estamos hablando de un bloqueo por vergüenza y otro bloqueo por miedo que nos impide dar el siguiente paso. Estamos hablando de dos procesos sumamente importantes porque la vergüenza particularmente se diseñó con la culpa, que sabemos que no existe, pero que está presente como una sensación, ¿sale? Entonces, la vergüenza es un nudo en el estómago, una vergüenza que no se disuelve o un miedo que impide dar el siguiente paso. Nuevamente pregunto, ¿en dónde creen ustedes que se generó este bloqueo? Porque estamos hablando de años, no estamos hablando de ahorita nada más, estamos hablando de varios años que ya lleva ese nudo ahí, pues dando la tilla, ¿no? Vergüenza y miedo. La vergüenza parte de una de las heridas, justamente, ¿no? El miedo verse en todas, pero particularmente la vergüenza en una. ¿Cuál sería esa herida y en qué momento surgió? ¿No? ¿Nadie? ¿Ni idea? Sí, la herida de la vergüenza es la humillación. Y el miedo, pues es una generalidad en todas las heridas, pero particularmente la humillación y el miedo a no dar el siguiente paso se desarrolló en la etapa creativa. Es una interfaz, la pubertad como tal en una etapa biológica es una interfaz entre la niñez y la adolescencia. La interfaz de la conciencia es la misma. Entre la niñez y la adolescencia viene la vergüenza y el miedo. La vergüenza justamente es la que origina el miedo a dar el siguiente paso, porque existió una programación en donde a nosotros nos hicieron creer que teníamos responsabilidad acerca de ciertas situaciones desagradables con nosotros o con los demás. Eso es la vergüenza. El asumir que somos responsables de la ideología de los demás. ¿Sí? Porque si tú te das cuenta en tu vergüenza o en la vergüenza que alcances a notar, no te estás haciendo cargo de tus ideas, estás pensando por los demás. ¿Me explico o no? Justamente de ahí viene el que nosotros digamos es que, pues, no sé, me avergüenza de ver, ¿no? Un ejemplo. Y es como de te avergüenza por ti o porque dijeron o porque van a decir. Entonces tú empiezas a generar escenarios ficticios en donde probablemente haya 1000 versiones o 1000 conversaciones que no son tuyas, que son de las ideas de alguien más,
porque tú estás intentando pensar por los demás, lo cual te lleva a la culpa. La culpa habíamos comentado que es la necesidad o sea, el asumir las emociones de otros y eso no es posible. Entonces estamos hablando pues de justamente esta parte y pues del miedo de dar el siguiente paso, pues es justamente por eso, por el qué van a decir o qué van a pensar. Esto es un sobrepensamiento que se generó en nuestra etapa de la interfaz de la pubertad, en lo que era nuestra niñez y nuestra adolescencia, intentando conocernos, intentando resolvernos, ¿no? Es por eso que nosotros a veces podemos declarar muchísimas cosas o decir muchas cosas acerca de... Es por eso que es importante checar esta interfaz, ¿sale? Para que nosotros ahí identifiquemos este pues todo esto que está pasando, para que chequemos también en dónde pudo haberse pues metido esa idea, porque no es de nosotros. Y les repito, todo lo que es asumido que es imposible que nosotros nos hagamos responsables de las ideas o las emociones de los demás, y que justamente la culpa tiene esa raíz, o sea, la culpa, perdón, la vergüenza tiene esa raíz con base a la herida de humillación. Existe vergüenza porque está activa la herida de la humillación. Cuando tú no sientas vergüenza, quiere decir que la herida de la humillación está desactivada, por lo menos desde la percepción, ¿sale? Entonces, decíamos que aquí la práctica es vibracional. Justamente el vibrar, no sé, yo creo que algunos o todos lo hemos utilizado, esa parte de como que no me vibra. Es una sensación que genera también una, más allá de una percepción, es una intuición. La intuición estomacal es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí pues obviamente es donde se reciben los impactos de miedo, de frustración, de ira o de sabiduría. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacerle caso a esa vocecita interna, pues obviamente emitimos vibraciones. También cuando nosotros le hacemos caso a la otra voz que no está tan consciente, también generamos vibración, como dice la palabra, conforme a su fe que les sea dado. Entonces, conforme a nuestra fe que nos es dado, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que nosotros creemos, nosotros lo vibramos y nosotros lo atraemos. Entonces, esto es lo que hay que descodificar, lo que hay que averiguar en qué punto. ¿Por qué? La pregunta sería para esta área: ¿qué me hizo sentir avergonzado o avergonzada? ¿Qué me hizo sentir avergonzado o avergonzada? Repito la pregunta: ¿qué me hizo sentir avergonzada o avergonzado durante mi adolescencia? En donde yo puedo enfocar esa sensación cuando me decían qué o hacía qué. Puede ser una característica física, puede ser la curiosidad por algo, puede ser una apreciación de ti, puede ser que no sacabas buenas calificaciones, puede ser que había alguien mejor que tú en tu familia o te comparaban o que te hacían comentarios acerca de tu persona, que tu mamá decía que alguien iba, o sea, que qué iban a decir de ella o que qué iban a pensar los demás. Todas esas características son las que fomentaron pues obviamente potencialmente tu vergüenza, ¿sale? Así es que, ¿qué te hacía sentir avergonzado en tu interfaz de niñez a adolescencia? ¿Cómo, cómo se manifestaba el miedo para ti? O más bien, ¿a qué le tenías miedo en ese momento de tu vida? ¿A fallarle a tus papás, a no ir bien en la escuela, a no ser popular, a no encajar? ¿A qué le tenías miedo en ese momento? ¿Por qué no te atrevías a dar el paso? Esa es otra. ¿Por qué no te atrevías a dar el siguiente paso? Porque te daba miedo, porque eres inseguro, porque nadie te pelaba, porque no te iba tan bien, porque en tu casa ni te volteaban a ver, porque siempre te sembraban
inseguridad como de no lo vas a lograr, no eres capaz, no eres tan buena. ¿Cómo te hacían sentir ese miedo? ¿Con qué acción te hacían sentir ese miedo en ese momento de tu vida? No voy a tocar el tema de la sabiduría en una pregunta, pero sí se las voy a hacer notar. ¿Por qué nosotros no alcanzamos la sabiduría de la creatividad y de la toma de decisiones importantes de forma efectiva en ese momento? Y se los voy a contestar yo misma, por la mala gestión emocional. Cuando nosotros no sabemos gestionar emocionalmente, no tenemos la capacidad de ser sabios. Por lo tanto, hasta que nosotros empezamos a desarrollar este tipo de procesos, justamente de inteligencia emocional, que es una gestión valiosa, es cuando podemos ya saber, ¿no? Que por qué esta parte nosotros quedó obstruida, la sabiduría, porque no hemos logrado llegar hasta ese punto en donde nuestras emociones ya no nos dominan. Obviamente ahorita ya potencialmente lo han desarrollado, pero para ese momento pues probablemente no, generalmente no, seguramente no, pero hoy ya tienes la capacidad de traer ese momento de tu vida a tu presente y decir, ok, en ese momento yo pensaba que esto y esto, pero hoy miro que tengo el poder de esto y esto y esto por mi evidencia, ya no por mi interpretación, sino por mi evidencia, y descodificar obviamente esa parte de la no sabiduría. O sea, tú ya tienes la capacidad de generar tu sabiduría en tus decisiones, en tus actos y en tus acciones. No hasta que venga un hecho, un acto que te dé un zape para que tú puedas entender que es momento de aprender. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, la siguiente pregunta es importante. ¿En qué estás vibrando que hoy tienes tus resultados en eso? De lo que tú vibras es lo que tú atraes. ¿Para positivo o para negativo? De lo que tú vibras es lo que tú atraes. ¿Para positivo o para negativo? ¿Qué es eso en tu vida hoy? Hay que escribirlo. ¿Sale? Y llévense esta noche también esta frase que les comenté hace un momento, conforme a tu fe que te sea dado. ¿En dónde está su fe en este momento que les es dado? ¿Sí? Me invento que para todos ustedes en mucha bendición y abundancia, y que así sea. Ahorita coloquen las preguntas por favor para apoyar a Gaby en la... Sí, sí noté que te saliste justo. Por favor, si son tan amables de colocarlas en el grupo para que tengan visibilidad. ¿Ok? Bien. ¿Con cuál? ¿Fue pregunta? ¿Fue en algún momento? ¿Algo que escuchaste? Volvemos. El cuerpo descodifica todo el tiempo. Solamente que él tiene una manera muy sencilla de hacerlo y es somatizar. Es como de ándale, ahí le dio el grano, ¿no? Entonces, por eso requerimos nosotros una atención plena de cuando escucho y mi cuerpo reacciona para saber qué fue lo que nosotros dijimos que le hizo clic a tu cuerpo para mandarte la orden de desactivarlo. Nosotros potencialmente podemos desactivar todas nuestras somatizaciones cuando encontramos la raíz, por eso hay que cuestionarlas. Entonces, ahorita ocupamos ver en qué momento fue para saber qué le hizo clic a tu cuerpo, que es la desactivación. Puede haber sido una frase, una pregunta, algo que comenté, todo. Pero si es mano derecha, me invento que es acerca de
pues obviamente toda la sabiduría, todo lo que fue el miedo de dar el siguiente paso y también pues esta parte de la vergüenza, ¿no? Por las programaciones y creencias que tenemos. Ya están en el grupo las preguntas. Gaby, muchas gracias. Otra Gaby. Ya están las preguntas, Gaby. Gracias, Gaby. Ok, bien. Pues entonces si ya no hay más dudas, más preguntas acerca de eso, ese es el trabajo que hay que realizar. Toda esta semana se van a llevar esa frase, la vamos a trabajar mentalmente y la vamos a programar, ¿sale? Esto estamos descodificando y estamos programando, entonces vamos a descodificar todo esto y vamos a programar conforme a mi fe que me sea dado, ¿sale? Para que, obviamente, modificación de creencias, porque pues estamos en programación estomacal y ocupamos de esa sabiduría. Entonces, esa frase les va a fortalecer muchísimo para recordarse en dónde hay que hacer el cambio, el ajuste. ¿Va que va? Dudas, preguntas, ya saben qué hay que hacer con las preguntas, mandármelas escritas. Y pues bueno, en cuestión de la información de la clase, pues eso sería todo el día de hoy. Tienen suficiente para trabajarlo, sobre todo en la vergüenza que deriva de la humillación. Eso sí, métanle fuego a esa parte para que lo transmuten. ¿Va que va?